Bueno, pues bienvenidos a una emisión más aquí de su canal 4 Desmenuzando el Contacto Extraterrestre. Ya les habíamos dado una introducción de lo que venía, tenemos a un invitado muy especial de primer nivel, ya les habíamos platicado de él, es el licenciado Horacio Campos Lozada. Él es pionero, me atrevo a decir pionero en la cuestión de las propuestas de un derecho interplanetario, que es una cuestión que ya está aquí a la vuelta de la esquina, ya viene, es el que está en el futuro ya inmediato prácticamente, y que no podemos casi huir a él como civilización. Bueno, también vamos a tener aquí la presencia del contactado Mario Morales y posteriormente a Mike Segura, ¿verdad?, como respaldo científico. Bueno, pues vamos a empezar con esta cuestión que ya les habíamos anunciado. Aquí al licenciado Horacio Campos vamos a preguntarle pues cómo empieza toda esta cuestión, cómo se ha ido desglosando a través del tiempo, cuáles son sus propuestas, a qué nivel está esto ya. Esto es algo súper importante para la humanidad y para todo el mundo en general. Bueno, bienvenido, licenciado Horacio Campos Lozada. ¿Qué nos puede explicar cómo empieza toda esta cuestión de sus propuestas para el derecho interplanetario? Primero, buenos días, agradezco la invitación para participar en este programa. Oh, gracias a usted. Ya había tenido yo el gusto de conocerlos. Gracias. Y estimo que este canal es muy positivo porque se tratan los temas de manera muy objetiva. Por supuesto. En esta materia de fenómeno extraterrestre existe mucha fantasía, sin duda, sí, mucha mentira, muchos embusteros, mitómanos, que se han dedicado por años a engañar a las personas o traen algunos pseudo conocimientos de fuentes de dudosa veracidad. Algunos se han convertido en unos mercenarios del fenómeno ufológico. Así es. Que me disculpen, algunos se sentirán aludidos, yo nunca digo nombres, pero el medio ufológico mexicano los conoce y solito se da uno cuenta quiénes son. Así es. Yo tuve una mala experiencia con un par de ellos, tuve pues el criterio y digamos un sexto sentido que me dijo cuidado con este par de personas. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? En el año de 1985, estudiando en la Facultad de Derecho de la UNAM, se acerca un profesor que, bueno, a los años transcurridos, pues ya debe descansar en paz mi maestro. Su nombre fue Jesús Castañón Rodríguez, quien me impartía la cátedra de Teoría General del Estado. Era un hombre ya muy maduro cuando me impartió clase, cuando fue mi maestro. Y al final, antes de que concluyera la clase, a dos compañeros y a su servidor nos pide que lo veamos afuera del salón porque quiere hablar con nosotros tres. Él se llamó Jesús Castañón Rodríguez. Bueno. Sí. Entonces yo pensé que nos iba a encargar algún trabajo de investigación para exponer en clase y me llevo la sorpresa de mi vida. Nos dijo a los tres, soy una persona de edad avanzada, yo no quisiera que al morir o algunos documentos que yo tengo en casa se queden en el olvido. Y quiero que ustedes, a partir de mi muerte, los empiecen a difundir. Y dice, sí, maestro, con todo gusto. ¿De qué se trata? Dice, son algunos escritos, son legajos, es mucha documentación sobre los hermanos mayores. En un primer momento, dirían los filósofos, prima facie, pensé que se trataba de cuestiones de masonería. Y dije, sí, maestro, con todo gusto. Le digo, ¿se trata de esto? ¿De masones? No, los hermanos mayores son seres inteligentes que provienen del espacio extraterrestre.
No, yo decía, no, esto no puede ser cierto, pero me lo está diciendo un catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y un hombre muy estricto en su cátedra, muy sobrio, muy inteligente, muy intelectual, pues como todos los maestros de nuestra máxima casa de estudios, y más tratándose de mi alma mater, la Facultad de Derecho. Y le dije, sí, me interesa, sobremanera me interesa. El par de compañeros que estaban con nosotros, uno de ellos, que me voy a reservar su nombre, empezó en tono burlón de que íbamos a hablar de Liti y empezó a tararear un chachachá de Los marcianos llegaron ya. Eso causó gran molestia en el maestro y dijo, no quiero volver a tocar el tema con ustedes. Le dije, maestro, no le haga caso, a mí sí me interesa. Dijo, a usted ni a nadie vuelva a tocar el tema. No son serios y en este momento me retiro. Bueno, pues a mí me dio mucha pena, vergüenza y le reclamé a mi compañero su falta de compromiso, su falta de respeto a nuestro maestro. La insolencia nos costó incluso hasta la amistad. Bueno, pues lo dejé pasar y en algún momento tuve la oportunidad de platicar esto con el señor Jaime Maussan Flota. Pasaron algunos años y tuve la oportunidad de comentar esto con el señor Jaime Maussan Flota, reconocido investigador. Él modestamente dice, yo no soy ufólogo, bueno, pero es un excelente investigador. Sin duda. Y gracias a él, bueno, usted nos vino a abrir los ojos a muchos y yo le reconozco y le agradezco aquel programa de principios de los 80 con Billy Mayer, que fue lo que despertó en mí mucha curiosidad por el fenómeno de los no terrestres. Bueno, yo en su momento, don Jaime Maussan fue al Teatro Morelos de Toluca, ahí lo fui a ver, lo fui a buscar. Previo a eso le pedí que me regalara un boleto, un pase. Hablé a su programa de ABC Radio un domingo y salió mi nombre al aire y él pues tuvo a bien regalarme un boleto porque mi economía era un poco, bueno, era precaria. Bueno, él tuvo ese acto de generosidad, se lo agradezco, él se debe acordar de esto. Y aproveché que lo iba yo a tener de cerca y para agradecer ese gesto de generosidad de haberme regalado el boleto de su conferencia, le llevé un libro de derecho espacial de Modesto Seara Vázquez y me dijo, yo este libro lo anduve buscando y no lo he encontrado. Digo, pues es suyo, se lo entregué propia mano y le entregué impreso una resolución de Naciones Unidas de 1917 que tiene por objetivo el establecimiento de un órgano, un departamento, una área técnica para la investigación del fenómeno OVNI, que vamos a hablar en este programa o en el siguiente programa, que vamos a grabar yo creo que un poco más tarde, si me ven en los 3 o 4 secciones con la misma ropa, pues no crean que es como de fotografía de pared, ¿no? Sino vamos a hacer 3, 4 segmentos con 3 o 4 temas diferentes. Bueno, en el mismo día aprovechando, ¿verdad? Que hay las de exposición. Oiga, licenciado, pero digo, todo, de hecho todo es interesante, pero yo voy a hacer, algunas preguntas así muy sencillas, básicas. Sí, pero no he terminado en que quedé con Jaime Maussan. Ah, ok. Se lo quiero comentar. Aquí le pongo yo. Bueno, mire, yo a don Jaime Maussan le regalé un libro, le entregué un documento de Naciones Unidas y le entregué un escrito donde él me firmó de recibido. Yo tengo el documento guardado en algún lugar y él lo agradeció y pues le propuse en ese entonces que presentáramos un proyecto legislativo al Congreso de la Unión. Le estoy hablando de hace más de 15 años, Hace más de 15 años yo se lo propuse. Y me dijo, ¿será posible? Le digo, sí, yo ya tengo la propuesta para
reformar y adicionar varias leyes para reconocer el fenómeno extraterrestre en el orden jurídico mexicano. Pues me dijo, yo lo busco, pero nunca me buscó. Él se debe acordar porque yo voy a llevarle un día, lo voy a ir a saludar y yo tengo el escrito donde él me firmó de recibido el libro. El año pasado, en septiembre del año pasado, el 27, presenté un proyecto a la Cámara de Diputados, tengo los acustes de recibo, soy el autor intelectual, presenté 27 iniciativas de decreto para reconocer el fenómeno extraterrestre en el orden jurídico mexicano. Y posteriormente, en el mes de octubre, noviembre, presenté otros tantos que hacen un cúmulo de 40 proyectos de iniciativa de decreto que presenté al Congreso de la Unión. Tengo los acustes de recibo, soy el autor intelectual, soy el primer mexicano en la historia de este país de presentar un proyecto de tal naturaleza y posiblemente soy el primer ciudadano en el mundo que presenta en un cuerpo legislativo, en una asamblea legislativa, en un lugar donde se crean las leyes, un proyecto de tal magnitud. Por ahí anda hay un par de tipos que dicen que son los autores intelectuales. Yo los reto a que me los demuestren escribiendo cualquier precepto normativo en un pizarrón delante de un público. No lo van a hacer porque no son juristas. No lo van a hacer porque son embusteros, son mitómanos. El único autor intelectual de estas dos propuestas es su servidor. Y en un futuro cercano les voy a dar una sorpresa que, si se concreta, va a cambiar el curso de este país en cuestiones de investigación del fenómeno OVNI. Así que estén atentos, por favor, al canal. Ok, licenciado, excelente. Yo lo que tengo, de preguntas, sí, son muy sencillas, licenciado, sí, puesto que hay muchas personas que en las redes últimamente comienzan a indagar, a escuchar, y precisamente como usted lo acaba de decir, de gente vividora o embustera, etcétera. Ajá. Pues las redes últimamente en estos momentos hay un auge, ¿no?, del, sí, tema. Pero yo ahorita voy a hacer algunas preguntas muy sencillas, sí, básicas, para toda esa gente que comienza a saber del fenómeno, que le empieza a interesar, sí, y que de alguna manera pues quiere informarse. Entonces voy a hacerle algunas preguntas muy sencillas. Sí, claro que sí, Mario. Por ejemplo, ¿qué nos da esas propuestas que usted tiene implementadas en sus documentos, que usted por años ha estado pues investigando, pensando, formulando, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera en conjunto, no tan específico, le da al ciudadano ese tipo de leyes que, si es que llegan a entrar en vigor, qué es lo que le da al pueblo, a la gente que vive aquí? Mire, su planteamiento me parece muy interesante, pero quiero hacer un pequeño apunte a manera de antecedente. Después de aquella malograda reunión con el maestro que nos quiso ofrecer este material, en el año 86-87 compro un libro que se llama Derecho y Política en el Espacio Cósmico, o en la política exterior o el espacio cósmico, de Modesto Seara Vázquez. Lo empiezo a leer y él, en unas cuantas líneas de Modesto Seara Vázquez, un jurista de origen español, de Badajoz, estuvo aquí en México, hizo una carrera universitaria, académica, un investigador de primer nivel, y él hace la referencia al fenómeno OVNI. Cuando vi el libro editado por la UNAM, por la Universidad Autónoma de México, cuando veo que el libro está editado por la UNAM y veo que hay eso entre línea, dije, bueno, un jurista de este nivel está hablando del fenómeno extraterrestre en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas. Me llamó de sobremanera la atención y empecé a indagar sobre libros de derecho internacional. Se hacían mención al fenómeno extraterrestre, al fenómeno OVNI.
pues me enteré que Modesto Seara Vázquez en 1959 o 1960, él escribe, redacta su tesis doctoral en la Universidad Sorbona de París, donde trata el fenómeno extraterrestre desde el punto de vista de la ciencia del derecho, desde el punto de vista del derecho, del aspecto jurídico, del aspecto normativo. Es una tesis, yo creo que única, la primera en el mundo, una tesis doctoral. Yo actualmente tengo el texto completo de esa tesis doctoral. Tengo las 2 obras de Modesto Seara Vázquez, más otra obra de Tratado de la Organización Internacional y su libro, que es un clásico, que se llama Derecho Internacional Público. Tiene otro libro que se llama Política Exterior de México. Él fue en vida un eminente catedrático investigador en estas materias. Bueno, así las cosas. Después, para hacer mi tesis profesional, compro libros de Derecho Internacional y me encuentro en un libro de un autor de apellido del Valle, de la Universidad de Nuevo León, un libro editado por la UNAM de Filosofía de la Política Internacional, donde habla del fenómeno extraterrestre. Filosofía del Derecho Internacional Público se llama el libro, editado por la UNAM. Y dije, caray, ya tengo 2 autores. Pero yo francamente no me atrevía yo a hablar abiertamente del tema, porque en los años 70 y 80, quienes hablábamos del tema del fenómeno extraterrestre, éramos tildados o éramos ridiculizados. Nos decían que estábamos locos, lunático, estás loco, que fumó alguna sustancia o ingirió algo. No. Entonces ese ambiente de linchamiento nos inhibía a expresar nuestro punto de vista. Lo dejé pasar. Cuando hago mi tesis profesional, redacto mi tesis profesional, que tuvo a bien dirigirme el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, un excelente historiador del derecho mexicano. Yo tengo mucho aprecio por mi maestro, y yo ahí propuse mi tema de tesis de licenciatura sobre la guerra, estudio histórico, jurídico y sociológico. Y entre los tipos de guerra o la clasificación de guerra, yo propuse algo que en 1990 era descabellado. Propuse el término o el concepto, el tecnicismo de guerra espacial o cósmica. Me decían, ¿estás loco? ¿Y eso qué es? Pues es una cuestión hipotética, y lo definí como la hipotética lucha armada entre estados fuera del globo terrestre. Oiga, licenciado, por ejemplo, a mí ahorita me nace otra pregunta. Por ejemplo, esta ya tiene muchos años, cuando empezó a relacionarse mucho en el tema de lo que es la nieta del expresidente norteamericano. Sí, cómo no. Y me viene, ahorita me está llegando a la mente, por ejemplo, que en ese entonces ellos ya hablaban de una cierta manipulación por parte y en la que ella expresa, si no mal recuerdo, claro, en un desacuerdo, sí, claro, porque ella se da cuenta en que hay un truco, claro, en busca de un truco, de un sometimiento. Claro. Entonces, digo, esas leyes son las que están, vamos a decirlo así, vigente en proceso de que la gente, es lo que no sabe, que la gente va y viene, sube y baja y todo el rollo, pero hay un proceso de ley que eso ya es parte mía, mi concepto o mi punto de vista, que es la lucha que es la lucha que se está viendo ahorita, que la gente no ve. La gente ve una disputa o un desacuerdo, no sé, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, pero en realidad hay una competencia por una posición.
de jerarquía. Yo al menos así lo veo, Sí. de posición de jerarquías, basado, llámese una guerra comercial, llámese una guerra de armas, es una guerra psicológica, etcétera, que también incluye y viene ahí también lo que es las leyes, porque al final de cuentas yo digo que a la hora de que el más fuerte pues quede parado, pues él es el que va a implementar sus leyes. Digo, en cuestión global, ¿no? Ahora, por eso a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, a usted, licenciado, en su tema, porque está usted implementando de alguna manera pues su pensamiento, ahora sí que todo lo que usted ha investigado, en base a, digamos, aquí a México. Claro. Y en base al mundo, claro, ¿no? Que ya en el mundo ya siento que va a estar cañón, ¿no? Duro los guamazos, ¿no? Porque... Bueno, mire, yo siempre, en lo personal siempre trato de hablar con mucha propiedad en estos temas de manera muy objetiva. Hace poco tuve una reunión en un grupo de personas que se reúnen cada jueves para intercambiar experiencias y libros y anécdotas sobre el fenómeno extraterrestre. Me invitaron, estuve ahí. Fue una experiencia muy interesante. Pero su servidor maneja estas cuestiones desde el ámbito normativo, la ciencia del derecho. Yo cuando he planteado con otros colegas abogados o licenciados en derecho, juristas, de vincular el fenómeno extraterrestre a la ciencia del derecho, al campo normativo, a la ciencia, a los aspectos jurídicos, levantan las cejas y no saben qué decir. Bueno, usted le voy a dar ahorita respuesta a estos planteamientos. Me parecen interesantes, aunque hay algunos aspectos que hay que fortalecer. Mire, me interesó el tema y empecé, yo propuse el tema de guerra espacial o cósmica, y hace unos meses hubo un grupo ahí medios inquietos allá en Medio Oriente, aventaron un misil hacia territorio de Israel, y con el sistema de antimisiles israelita interceptaron el misil fuera de la atmósfera terrestre, sobre la línea de Kármán. Viéndolo desde el punto de vista del derecho internacional público o el derecho de los conflictos armados, eso fue un acto de legítima defensa, porque venía el misil hacia territorio de Israel. Interceptaron fuera del globo terráqueo el misil y ahí lo destruyeron. Es el primer acto de legítima defensa para tener la posibilidad de evitar, ¿verdad?, un daño, ¿verdad?, al territorio de Israel, que tuvo verificativo después de más de 30 años, cuando yo presenté mi examen profesional. Lo que en su momento era un planteamiento teórico, un planteamiento conceptual, desgraciadamente se volvió realidad. Ahí está, ahí estuvo. Yo lo leí, no lo podía creer. Me esperé más de 30 años de ver lo que yo había propuesto en 1990 en el plano de la realidad. Y no sentí satisfacción, porque es un acto de guerra. Sin embargo, me di cuenta que lo que yo propuse y causó burla y algunos comentarios ahí medio chuscos de algunas personas sobre mi propuesta, finalmente el tiempo, este tipo de acciones defensivas me dio la razón. Bueno, me habla usted, le voy a decir de la época que usted me habla del presidente norteamericano. Pues ellos empezaron a hacer sus normas de secrecía, archivos top secret, con mucho sigilo. ¿Por qué? Porque la humanidad no estaba preparada, como todavía actualmente no estamos preparados.
Vemos quienes observamos el fenómeno extraterrestre desde muchos puntos de vista. Yo quiero hacer una precisión. Yo no soy ufólogo. No me dedico a andar viendo el cielo, a andar ahí cazando objetos. Algunos se llaman, le dicen Skywatchers. Bueno, pues hay que hablar en español, pero tal parece que esa tendencia malichista a utilizar lengua extranjera, no idioma extranjero. Yo veo que dicen los WAPs, UAPS, ¿no? WAPs. Dicen los IPs. Oye, ¿a poco yo digo I? Cuando digo ovni como está escrito, lo pronuncio en español. Entonces, si yo veo que está escrito WAP, pues lo pronuncio como WAP. Pero hasta como que les da cierta intelectualidad decir esto en inglés, y francamente se escuchan muy ridículos. Nuestro idioma es tan rico que pues hay que seguirlo utilizando. Los WAP, es UAP, ¿verdad? Los WAP así se llaman, ¿verdad? A mí me gusta más el término de ovni, estoy más acostumbrado, ¿verdad? Pero bueno, ya tomó carta de naturalización durante varias décadas y nos quedamos con los ovnis. Bueno, algunos en España dicen los platillos volantes, ¿verdad? Así es, así. Entonces, bueno. En Francia, sí. Sí, entonces, mire, le comento que a mediados de la década de los 50, un jurista, sí. A mediados de los 50 lo dejamos ahí porque ya se nos oscureció un poquito la... Muy bien. ¿Sí? Entonces nos quedamos y te sigues tú. Muy bien. Sí, sí. Espérame. Oh, muy interesante eso que comenta, porque sí fue una intercepción de un misil fuera de la atmósfera. Donde vamos a empezar a entrar en materia. Muy bien. Bueno, tú lo estabas, a ver. Bueno, mire, quiero comentar lo siguiente. A mediados de los años 50, un abogado, un jurista estadounidense, empieza a expresar ciertas ideas sobre la normatividad aplicable al espacio. Pues claro que estaba a algunos años lejano de aquel Tratado Internacional para los Usos Pacíficos del Espacio de 1967. Pues este señor Halley se dedicaba básicamente, le voy a decir que es Andrew Gallagher Halley, nace en 1904 y fallece en 1966. Es considerado el primer jurista espacial a nivel mundial. Algunos lo confunden con Halley, el del cometa, pero el del cometa debe tener 400 años antes. No, este es otro Halley. Yo no sé si son parientes, ¿verdad? Su papá de este señor andaba ahí de astronauta en algunas bases lunares que no le pertenecían. Bueno, entonces Halley en 1956 acude a dictar una conferencia en el 7º Congreso Internacional de Aeronáutica, el 7 International Astronautic Congress. Yo lo leo porque quiero darles el dato muy preciso, por eso me permití hacer un apunte para no estar hilando ideas que están en el aire, sino hice un pequeño guión, porque ustedes como público merecen primero todo mi respeto, mi consideración, y si ustedes tienen nos hacen el favor de observar esta plática, esta charla, no sé si es mesa redonda o banca rectangular, pero aquí estamos, ¿verdad? Sí, sí. Yo les quiero dar los datos muy precisos. Bueno, hay temas que no están en Wikipedia porque pues van y buscan el concepto en Wikipedia y lo andan ahí pregonando, lo publican y yo soy el primero, yo soy el segundo, el cuarto, quinto, bueno. Pues hay que tener otras fuentes, hay que buscar las fuentes originales. No todo está en Wikipedia y yo digo, pues qué bueno, porque así me da a mí la oportunidad de poderles brindar, proporcionar, compartir
información que no está en Wikipedia ni Internet, sino está en las fuentes originales que son los libros. Claro. Algunos están en inglés y los he traducido con mucho gusto. Espérame, licenciado, perdón. ¿Alguna pregunta, Tiberio? ¿Algún...? No, adelante, está desglosado. Muy bien, entonces, en este congreso en Roma, él expone a la audiencia el término de metalao. Traducido al español, meta es más allá, puede ser más allá de la ley o del derecho, porque la palabra law significa tanto derecho como ley en idioma inglés. A diferencia que en idioma español tenemos lo que es derecho y tenemos lo que es ley. Bueno, así las cosas, tenemos lo que es el metalao. No tiene nada que ver con el metaverso. El término manejado por Halley no tiene relación con el metaverso. Son cosas muy diferentes. Han estado empleando el término propuesto por Halley de manera equívoca, de manera errónea, incluso hasta de mala fe. No, esto no tiene que ver con el metaverso. No. Les comento lo siguiente, por ahí hay un abogado que mete cuestiones de metalao en cuestiones hasta de... ¡Qué barbaridad! Perdón. Repítalo otra vez. A ver. El término metalao no tiene ninguna relación con la palabra metaverso, que algunas personas utilizan, pues no sé si por error, por no conocer los orígenes del término, o incluso de mala fe. Por ello hay un abogado que utiliza la palabra metalao, en cuestiones de divorcio. No. Este término tiene un tratamiento muy específico en el área del derecho aeronáutico, en el área del derecho espacial, y específicamente en el área del fenómeno extraterrestre. Bueno, este señor plantea el término metalao y da un discurso llamado Space Law and Metalao, derecho espacial y metalao. Allí empieza el señor en 1956 a hablar de este término. ¿Se imaginan ustedes que nosotros como país, la cantidad de abogados, de juristas, de jurisperitos, de investigadores en materia del derecho, en la ciencia del derecho, de la jurisprudencia, que no conocen el término? Pero ese término existe en la legislación estadounidense desde 1956. En 1963, Halley edita un libro que les voy a decir cómo se llama. El libro se llama, lo editan en 1963 y está editado. Es un libro muy extenso. Les voy a dar el nombre del libro. Miren, el libro no existe en venta. Yo tuve la fortuna de conocer en vida, y fue mi director de trabajo de posgrado en Derecho Internacional Público sobre la guerra justa. Él es el maestro en Derecho y diplomático mexicano, en paz descanse, don Enrique Loaiza Tovar, quien tuvo a bien obsequiarme varios libros que recibí post-mortem de manos de su señora esposa, y entre ellos tuve la gran fortuna que entre ellos venía este libro, porque yo me encuentro redactando un libro sobre derecho interplanetario y autores de lengua inglesa hacían referencia a este autor. Yo decía, ¿dónde voy a conseguir este libro? Lo busqué en internet, pero no está en venta. Lo busqué en bibliotecas y no lo encontré.
buscando entre los libros que el maestro me obsequió, me llevé la sorpresa de mi vida porque ahí venía el libro. Yo tengo el libro físicamente. Bueno, este libro fue editado en 1963 por la empresa Appleton Century Crofts. Tiene 584 páginas y 12 capítulos. El capítulo 12 precisamente se llama, o tiene por nombre o por epígrafe, Metalaw, The Possibility of Other Worlds with Intelligent Life. La posibilidad de otros mundos con vida inteligente. Abarca las páginas 394 a 423. Aquí me llevé una sorpresa cuando vi quién había redactado el prólogo del libro. Lo redactó nada más ni nada menos que quien en su momento era el vicepresidente de los Estados Unidos de América, Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson fue presidente de 1963 y prologó su presidencia hasta 1969. Es el presidente que sustituyó en el cargo a John F. Kennedy, quien el día de antier cumplió 61 años de haber fallecido de manera trágica, y vamos a hablar en esta o en la siguiente emisión de Kennedy. Bueno, le hace el prólogo el vicepresidente de los Estados Unidos. Lo curioso del caso, que le voy a pedir al buen amigo Tiberio, que está aquí con nosotros, que cuando llega Lyndon B. Johnson a la presidencia de los Estados Unidos, canceló el proyecto de investigación que tenía a su cargo la Fuerza Armada de los Estados Unidos en un texto, en una investigación que es un tema de obligado estudio y análisis y divulgación, incluso a la fecha, llamado el proyecto Blue Book. Si me haces favor, Tiberio, que tú eres el especialista en estas materias. Así es, pues el proyecto Blue Book, o sea, proyecto Libro Azul, definitivamente que era un proyecto encaminado a investigar en la cuestión del fenómeno ovni, los mal llamados platillos voladores en aquella época. Recuerdan, ¿no?, aquel nombre dado por Kenneth Arnold aquel 24 de junio de 1947 en el Monte Rainier. Claro. ¿Recuerda? Bueno, pues miren, ya desde antes habían existido otros proyectos llamados comisiones de encuesta, que fue el proyecto Signo, o proyecto SIG en aquella época, que fue un proyecto anterior al proyecto Libro Azul para investigar el fenómeno ovni. ¿De qué se trataba este proyecto de investigar el fenómeno? Pero estaba un poco amañado, porque lo que trataban de hacer era tratar de demostrar con argumentos científicos que el fenómeno no existía, que era una argucia. No pudieron demostrarlo y cancelaron el proyecto SIG y abrieron un nuevo proyecto llamado Proyecto Grudge, que en inglés quiere decir rencor. No sé por qué le habían puesto ese nombre, tratando otra vez de investigar el fenómeno, tratando de desprestigiarlo. No pudieron, pues cancelan el proyecto Grudge, que usaron el presupuesto del gobierno supuestamente para investigar lo que no existía. Bueno, pues no pudieron y crean el proyecto Libro Azul. Pues miren, el proyecto Libro Azul estaba a cargo de la Fuerza Aérea, pero no pudieron con el paquete. Empezaron a llegar tantos y tantos avistamientos de gente que quería respuesta, que la Fuerza Aérea ya no sabía qué hacer con eso. Algunos ufólogos por ahí le llamaban que era una papa caliente ya el proyecto Libro Azul. Entonces, ¿qué hace Lyndon B. Johnson? Cancela lo que hacen es ponerlo, que lo van a mandar a manos de civiles. Entonces, por ahí hicieron un informe muy amañado, porque ya las respuestas las tenían ya planeadas de antemano, que era el informe Condon, que estaba a cargo de un físico de renombre en aquella época llamado Edward Condon. Y estaba ya en manos de civiles, ya no estaba en manos de militares. De la cuestión, ya no estaba en manos de militares. Entonces la Fuerza Aérea se deshace de esa papa caliente y la pone en manos de civiles. Por ahí
hubo un científico del proyecto Condon que se llama el doctor Menzel, que trató de demostrar que todo era cuestión de fenómenos meteorológicos mal interpretados, que eran el globo sonda, y de miles de eventos que había, de casos, analizaron como unos 200, 300, los cuales tienen una explicación quizá meteorológica de ilusiones ópticas y ese tipo de cuestiones. No analizaron todos los demás que no había respuesta para los casos. O sea, fue un caso totalmente amañado el informe Condon. De ahí, después del proyecto Libro Azul, eso fue lo que aconteció, licenciado. Pues cuando llega a la presidencia Lyndon B. Johnson, cancela el proyecto Libro Azul. Así es. Y también quienes participan como prologuistas, yo me sorprendí que estaba Carl Albert, que era el líder de la Cámara de Representantes, que es lo similar a nuestra Cámara de Diputados. Ajá. Y también hizo el prólogo a la obra George P. Miller, que era líder o jefe del Comité de Ciencia y Astronomía del Congreso de los Estados Unidos. Así es. A ese nivel estaba el contenido de ese libro. Así es. Yo no sé qué vieron, yo no sé qué descubrió el señor el señor presidente Lyndon B. Johnson, o Lyndon B. Johnson, no lo sé, no tengo yo esa información, pero debió llamarle la atención el capítulo 12 de ese libro sobre el metaló. Ahorita vamos a dar algunas precisiones qué es y en qué consiste. Perfecto. Pues lo que hizo fue cancelar el proyecto y parece hasta incluso extraño que solamente haya sido editado una sola vez el libro. ¿Por qué es importante este libro? Porque Andrew Halley trabajó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo como asesor jurídico o asistente jurídico del máximo titular o el titular principal de esa oficina de la Fuerza Armada de Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿a qué tipo de información tuvo acceso? ¿Qué tipo de videos que estaban en ese entonces los Foo Fighters? Así es. O bolas de fuego. Bueno, ¿a qué tipo de expedientes o archivos tuvo acceso? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que le comentaron? ¿De qué materias fue testigo desde el punto de vista como jurista del fenómeno extraterrestre dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos? Así es. Pues estas ideas empezaron a moverse en su mente y empezó a hablar de este fenómeno. Así es. Y él empieza a hablar en 1956 de esto y en 1963 edita su libro. Pero básicamente es un libro sobre derecho espacial, pero dedica el último capítulo de las páginas 394 a 423, que son casi 30 hojas, al fenómeno extraterrestre, al fenómeno del metaló, a las inteligencias y a las razas inteligentes que puedan habitar otros planetas. Él hablaba ya de esto. Bueno, entonces Halley nunca recibió una crítica en contra. Jamás. Sus estudios fueron reconocidos. Les voy a compartir algunos títulos de sus ensayos y las fechas para que vean ustedes la importancia y el espectro de información que él manejó. Adelante. Quienes se digan investigadores del fenómeno extraterrestre, yo los invito. Yo tengo todo este material. Sí. Yo lo tengo, lo he traducido del inglés al español. Me he dado cuenta. Bueno, el primer texto, que es Derecho Espacial y Metaló, son apuntes para el séptimo
Congreso Internacional Astronáutico. Sí. Por ahí hay un programa que vi en History Channel donde un investigador afirma que Halley fue presidente de una asociación de astronautas. No, no es así. Existe un error de este personaje que yo le tengo mucho aprecio. Voy a omitir su nombre. Hay un error de traducción. No era presidente de una asociación de astronautas, era un presidente de la Asociación Astronáutica Estadounidense, que es muy diferente. Hablar de astronáutica de astronautas. Entonces, en el 54, 56 no se hablaba de estos temas todavía, porque apenas tenía poco el Sputnik, la perrita Laika, todo esto. Bueno, entonces hay que tener cuidado incluso cómo traducir los términos, porque pues yo cuando dijo astronautas, no, espérate, no. Tampoco, bueno. Muy bien. Entonces, mire, el primer texto es de 1956 en Roma, luego tiene un texto de 1956 publicado en la Escuela de Derecho de Harvard. En la Escuela de Derecho de Harvard, una de las universidades más prestigiadas del mundo. Porque la de número 1 es la Facultad de Derecho de la UNAM. Perfecto. Bueno. Yo digo la Universidad de los colegas de juristas de la Facultad de Derecho de Harvard tiene su revista que se llama Law Record, del 8 de noviembre de 1956, y tiene allí un artículo que se llama Space Law and Meta Law, a Synoptic View, que dice derecho espacial y metalaw, o metaderecho, metaley, ¿sí? Una vista sinóptica, o sea, amplia, pormenorizada. Esa es la cuestión de lo sinóptico. Tiene otra obra que se llama Desarrollo de los días presentes en el espacio, en el derecho espacial, y los principios del metalaw. Esto está publicado por la revista de la petrolera canadiense de marzo, abril y mayo de 1957. Entonces sí. Tiene otra que es Space and Meta Law, ¿verdad? Jurisdiction Defined, dice derecho y metaley, jurisdicción definida o metaderecho, de la revista de Derecho Aéreo y Comercio de 1957. Otra que se llama, en español se llama Los recientes desarrollo en el espacio y el metalaw, otra vez de la Universidad de Harvard, ¿sí? De febrero 7 de 1957. Es un suplemento especial. Ahorita al final de esto voy a hacer énfasis ¿por qué hago tanto énfasis de las escuelas de derecho, sobre todo Harvard? Bueno, tenemos en la otra revista que es Derecho y Metaley o Metaderecho, jurisdicción definida, y de la Harvard Law Record. La Universidad de Harvard otra vez le da la importancia al publicar los escritos de Halley. Harvard, ¿sí? Bueno. Publicado el 9 de noviembre de 1961 en la página 9. Ahí empieza el artículo. Tiene otro texto que se llama, otro ensayo que se llama Metalaw o Metaderecho, Metaley. La ciencia de la jurisprudencia universal. La jurisprudencia en Estados Unidos es lo equivalente o lo análogo a lo similar a la ciencia del derecho en México y todo lo que es el sistema jurídico latino. Toda América Latina y parte de Europa, lo que es Francia y España, ¿sí? Bueno. La jurisprudencia, ellos le llaman jurisprudencia, nosotros le llamamos ciencia del derecho, ¿sí? Entonces esta se llama Metaderecho, Metaley, la ciencia
de la jurisprudencia universal, pero como universo, sobre cosmos. Este es el tercer ensayo para el cuarto coloquio del derecho del espacio exterior de 1963. Esto yo le digo que es un vuelo de guajolote de lo que encontré y de lo que tengo, de lo que he podido recabar cuando he ido a Estados Unidos y me meto a alguna biblioteca y encuentro esto y lo traigo. Y con todo gusto se los comparto en este momento y les doy las fechas porque pues esto no está en Wikipedia, con todo respeto. ¿Sí? Claro. Bueno, claro. Halley, él propone un argumento, una línea de reflexión muy interesante, que él nos legó una regla de oro espacial, nos legó un principio. Ese principio es un principio de carácter o de naturaleza o de raigambre jurídica, moral y ética. Como en una reflexión están estas tres concepciones, jurídica, moral y ética, y dice así: su regla de oro espacial. Hace poco me enteré que ese imperativo categórico que tiene su origen en el pensamiento de quien es considerado el filósofo alemán más importante de esa nación de la Europa Central, llamado Immanuel Kant, cuyo periodo de vida abarca 1724-1804. Yo los invito a los que nos hacen favor de escuchar y ver este programa, que investiguen lo que es el imperativo categórico de Kant. Yo le comentaba a un par de estudiantes de filosofía, un egresado de filosofía y letras y un estudiante. Digo, si yo les dijera que Immanuel Kant tiene relación o de alguna forma a través del tiempo con el fenómeno extraterrestre, ¿me creerían? Soltaron una carcajada, se levantaron las cejas, como diciendo, oílo o escúchalo, o quien quiera. No, efectivamente Halley toma esta idea de Immanuel Kant y él dice: haz con los demás lo que ellos quisieran, dice, haz con los demás lo que ellos quisieran que hicieras con ellos. Así la traducción. Se las repito, ¿verdad? Aquel que se porta mal en su casa y está dando lata, bueno, pues pones ahí la frase en la pared, ¿verdad? Para que se porten bien, dice: haz con los demás lo que ellos quisieran que hicieras con ellos. Este imperativo categórico se parece a muchas afirmaciones de varios pensadores en el transcurso de la historia de la humanidad. No es del todo de la creación o de la reflexión profunda y madura y sincera de Immanuel Kant. Esto viene desde, incluso se parece mucho a cuestiones de la antigüedad de Grecia, de la India. Así es. Cuando estudié derecho romano, me enseñaron los preceptos del derecho romano, que son 3. No dañar a otro. Allí se parece esto. No dañes a otro. Así es. Primero, dar a cada quien lo suyo. Segundo, y tercero, que a mí me encanta, es vivir honestamente. Eso se lo debían de grabar algunos políticos mexicanos, ¿verdad? Claro, ya lo creo. Sí, entre los brazos y en los pectorales o en alguna parte donde lo vean visible. Sí, claro, sí. El honeste vivere. Bueno, claro. Y no grabado así con tatuaje, sí. con un cincel y con un martillo. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, el honeste vivere. Bueno, ahí está un consejo ahí para los que quieran dedicarse a la política. Así es, miren, estamos viendo
viendo que pues ya existían antecedentes desde antes, ya no, Claro. esto del derecho interplanetario no es una ocurrencia de última hora o algo por hacer emoción, no, para nada, ya existen evidencias, antecedentes, ya conceptos filosóficos incluso al respecto que han venido a declinar en esto, Sí. en esto que está, pues de última ya instancia, ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ya no queda más que ver cómo se va a legislar, cómo se va a tipificar todo ese tipo de evidencias que ya las tenemos aquí encima, ya acaba de haber una audiencia en Estados Unidos, antier, de estas cuestiones, que ni modo de que estén hablando de lo que no existe. Claro. Así es, licenciado, muy interesante lo que y ahorita vamos a ir a eso. lo que nos comenta ahora, que se han ahí viene la censura después, la ridiculización del fenómeno. Por ahí un ufólogo llamado Bud Hopkins llamó a un doctorado en psiquiatría por Harvard a que investigara el fenómeno. El señor John Mack no quería porque tenía la idea de que era un tema para gente frívola. Por amistad con su amigo Bud Hopkins investigó el fenómeno y ¿saben qué? Dicen que él lo dice de propia, se quedó pasmado. Dice, ya saben qué, el fenómeno existe y nada tiene que ver con la psiquiatría. O sea que no estaba loca la gente que analizada por un doctorado en psiquiatría de Harvard. Él después fue amenazado, le dijeron que le iban a quitar sus credenciales y seguía con este tipo de manifestaciones, de investigaciones. No hizo caso, escribió un libro tremendo, sospechosamente muy poco publicado, llamado Contactos, de investigación sobre el tema, y muere sospechosamente en un accidente de tránsito. ¿Qué te parece, Tiberio, si en el siguiente segmento Sí. lo comentamos? Ahorita seguimos con eso. Perfecto. Pues ahorita despedimos este ¿Segmento? despídelo, Tiberio, de una vez. El segmento, Ajá. al corte. Para continuar, claro. Sí, para continuarla. Bueno, hasta ahorita cortamos a esto y vamos a seguir con la siguiente parte de este tema. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. Sí, claro que sí. O sea, aquí a ver si estamos. No se vayan. No se vayan, estamos aquí, sí, por supuesto. Sí. Que vayan mientras por un café, unas galletas. Así es, unas palomitas o algo, sí, sí, claro. Y que vengan aquí a compartir. Sí, Aquí claro, los esperamos. ahorita. Yo voy a cortar. Sí. Muy bien, gracias. No, sí, Gracias. muy interesante, sí, me vienen a la mente muchas cuestiones.